Bueno, Isa, ¿querés presentarte? ¿Querés contarnos un poco de vos? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué sueles hacer de tu tiempo libre? Como para ir rompiendo un poquito el hielo y que nos vayas interiorizando en tu ser. Dale, buenísimo. Primero, hola a todas y a todos. Me llamo Isabel, tengo 30 años, nacida en Rafaela. Toda mi vida viví acá, actualmente vivo en Rosario. Voy y vengo por trabajo, pero mi casita está como en todos lados. Viajo mucho por trabajo, por experiencias, así que en este momento presente en Rosario. Ok. Bueno, comentanos un poco cómo fue que entraste un poco a este mundo holístico. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue tu experiencia? Bien, es muy personal porque debería decir que desde muy pequeña experimentaba, sentía, escuchaba y veía cosas que en ese momento yo no le encontraba una explicación y no era contenida como para que alguien me lo explique, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años atrás. Ujú. Y en ese tiempo el tema energético, el tema mediunidad era un tema tabú. Ahora hay mucha más información en las redes, hay más conocimiento para compartir, pero en ese momento era bastante nulo. Entonces, al principio me pasaban esas experiencias, por muchos años me costó entenderlo, comprenderlo y controlarlo, y con los años pude encontrar herramientas para poder dedicarme a esto que hago, que son limpiezas energéticas, tanto de casas como personas, contactos con espíritus y entidades. Ok. Bueno, vos me estás hablando de que pasaste de una incomodidad a tratarlo como un trabajo, es parte de tu vida y es como parte de tu esencia. ¿A qué definís como ser una medium? ¿Vos te considerás una medium? ¿Cómo lo definirías vos? ¿Y qué haces en tu trabajo también? Bien, el término medium viene de la palabra medio, que puede ser puente o conducto, ¿sí? Un medium es canal puede ser entre un plano y otro plano o entre una persona y otra persona, Ujú. ya sea para sentir, percibir o dar un mensaje. Mi trabajo viene a eso, viene a poder canalizar energías más bajas, energías de seres queridos o energías de trabajos o parasitaciones, en el cual tengo acceso para poder entenderlas y poder liberarlas. El objetivo es darle calidad de vida a la persona Ujú. a través de esas limpiezas y herramientas que yo uso. Ok. ¿Cómo se le suele tomar la gente de tu entorno a este trabajo tuyo? Porque es algo como muy espiritual, algo muy personal, digamos. Es una creencia, podría tomarse, hay gente que lo toma como una religión incluso. Y viste que cuando vos salís un poco de o sea, de lo convencional, la gente suele como distanciarse o como es raro, es un poco raro, no es algo tan común dedicarse a esto, justamente. ¿Cómo vivís eso? Em, Hoy en día, hace tiempo que me dedico fuertemente a lo mío y pude hacer mi círculo, tanto de amistades como mi círculo, mi tribu, por así decirlo, energética. Estoy muy apoyada y contenida, Ujú. ¿sí? Con los míos. Después, el día a día que se acercan personas, mi mayor publicidad es el boca a boca, ¿sí? Y mi trabajo habla con esa calidad. Entonces, acompañando personas es la publicidad que después tengo, que es la mejor, que es la que te recomiendan. A lo mejor no entienden mucho qué va a suceder, pero sí confían que van a mejorar. Y Ajá, ya de por sí ese es el puente a la calidad, claro. ¿sí? Y si yo te digo ahora, por ejemplo, quiero tener una cita, ¿cómo se dice? Una cita con Una vos, sesión, una sesión sí, con vos. una sesión. ¿Cómo empezaría? ¿En qué consiste? ¿Primero tratás una problemática? ¿Cómo funciona todo esto? Bien, generalmente lo abordo con una tirada de tarot o de Ujú. cartas. Eso hace como que se rompa un poco el hielo, entonces la persona ve imágenes, ve cartas como un conducto, no entre dos personas. En la lectura, entonces como que se relaja un poco más. Si yo a lo mejor me siento delante tuyo y te digo todo lo que veo así por decirte, eso genera un efecto contrario y la persona se cierra porque se siente vulnerable. Ajá. Entonces las cartas ayudan a ser como el puente, a decir, ah, ok, me salió esta carta, sí, esta imagen es real. Entonces se ingresa de una forma más amable, Ujú. ¿sí? En eso se ve que hay que trabajar si es energético, emocional, personal. Esa en primera instancia, y si la persona resuena con lo que sale en la tirada de tarot, se hace un turno
para una segunda instancia que es la limpieza energética. Ujú. Ese sería. La limpieza energética, ¿cómo la haces? Yo en las limpiezas de casas, se limpian las casas, trabajo con signos y con conjuraciones en latín, que es magia blanca. Y las limpiezas físicas literalmente son baños energéticos. Yo literalmente baño a las personas, de la cabeza a los pies. Por eso es muy personal y son baños fuertes porque depuran, no solo físicos, sino mentalmente, energéticamente, y los cambios se notan apenas salís del baño. Wow, me imagino que tenés que generar un vínculo de confianza con esa persona, ¿no? Es como, es algo súper personal. Sí, 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 es personal, pero por eso los detalles son tan profundos, obviamente con el permiso de la persona. Se busca encontrar los detalles que a la persona le resuene para comprender qué situación está pasando y qué está padeciendo. Ujú. Eso me parece que es el pie a la confianza y decir, ok, me entrego y confío, pongo la fe en esto y que surja el cambio y la mejora, ¿no? Claro. Me hablaste de magia blanca. ¿Me Ujú. puedes explicar un poco esto de las... Es muy común escuchar esto de magia blanca, magia negra. ¿Me puedes explicar un poco de qué va cada una? Ok, está bueno aclarar o siento aclarar esto, que esto es desde mi percepción. Ujú. Después hay diferentes formas de verlo y todas me parece que son válidas. Desde lo personal, siento que la magia negra y la magia blanca es la misma magia, es la misma energía. Lo que las hace diferentes es la carga que le ponen. La magia negra, la carga, o sea, la intención que tiene es desde el enojo, el dolor, el odio, el resentimiento. Todo lo contrario a la magia blanca, ¿sí? Ujú. En lo personal me encuentro con mucho trabajo liberando amarres, ataduras, que eso es magia negra, em, porque es mucho más sencillo sentir el dolor y en vez de hacerme cargo de esto, necesito hacer responsable a otra persona. Claro. ¿Se entiende? Entonces voy, pago o veo algo en alguna red social y manifiesto algo, manipulo algo y hago un amarre, ¿no? Ujú. Eso también tiene las redes que tienen el lado A y el lado B, que a veces no sabemos en qué estamos haciendo y a lo mejor queremos intencionar o hacer un trabajo y a lo mejor nos agarramos algo, abrimos un conducto que no se debe y bueno, no termina bien. Ujú. Me ha pasado tener que después liberar personas que han querido hacer daño y al no saber se abren puertas a lugares que uno no conoce y se terminan o parasitando o terminan ingresando algo en sus hogares que les hace la vida dada vuelta. ¿Se entiende? Pero la diferencia de eso es la carga que le pongas a la magia. La Ujú. magia blanca, o sea, esto es energía, ¿no? A mí un sentimiento, un pensamiento me incentiva y me motiva a hacer el daño o hacer el bien. ¿Se entiende? Ujú. Es mucho más sencillo acceder a la magia negra porque todo el mundo siente ese dolor o nos han lastimado, pero no es fácil hacerse cargo. Che, yo fui responsable, yo puse límites, yo tengo que ver algo con esto. No, bueno, entonces el otro siempre es el culpable. Entonces yo me justifico mi acto y hago daño. Claro. Que en realidad también extiendo ese dolor, sigo teniendo el dolor, no es que es sano, porque al otro le va mal. Ujú. ¿Se entiende? Entonces es algo que nunca termina. La magia blanca corta y disuelve eso con amor incondicional. ¿Sí? Es con empatía, amabilidad, eso es luz. ¿Se entiende? Ok. Que no es tan fácil acceder. Sí, sí, sí. Y me hablaste de esto de estar como, de tener parásitos, ¿puede ser? ¿Qué Mm. significa cargar con esas energías? ¿O cómo podemos saber nosotros si estamos cargando o si alguien nos hizo algún mal de ojo y esas cosas? Ok, es una pregunta bastante profunda, Ujú. em, porque primero habría que entender de dónde vienen los parásitos. Dale, vos ¿Sí? explícate nomás. Estamos en nuestra dimensión, es la tercera dimensión, ¿sí? Que es el de los vivos, el de la materia, lo que palpamos. Estamos nosotros teniendo esta grabación, ¿sí? Bajo este plano, que es el tercero, hay uno muy cerquita, que es el bajo astral. Seguramente lo habrán escuchado, es conocido, que en cierta hora de la madrugada, desde las 2:30 a las 4 de la mañana, ese velo que separa los planos se vuelve mucho más flexible, se levanta entonces, ciertas energías negativas, estos parásitos, ingresan y son los que generan las parálisis del sueño, pesadillas, sentirnos observados, sentir mucho miedo. Bueno, son estos parásitos que se alimentan del miedo. Entonces necesitan generarlos, o a través de la pesadilla o a través de sentirnos observados. ¿Sí?
Esos parásitos se alimentan de la energía negativa, que pueden ser estas emociones que repetíamos antes. Dolor, culpa, miedo, ira. ¿Se entiende? ¿Quién no ha sentido esas emociones en algún momento? Entonces, ¿quién no está parasitado? Mm, ¿No? sí, Pero lo bueno de esto es que hay diferentes niveles de parásitos. ¿Sí? Uno puede tener estas emociones y lidiarlas y seguir manejándote bien con tus convicciones que vos crees que están bien en la vida, y hay otras personas que sienten mucho dolor y necesitan dañar a otras personas. ¿Se entiende? claro. Entonces, esas personas que sienten todo eso son los que estos parásitos buscan, entonces ayudan a que se arme el juego, ¿no? Empiezan a manipular los pensamientos, parece que todo el mundo está contra uno, te empezás a aislar, empezás a sentir todo para sentir como ese dolor se agudiza Ujú, y uno acciona desde esa negatividad. ¿Se entiende? ajá, Es importante entender que un parásito o un trabajo, si nos hicieran, los trabajos o los parásitos no agudizan lo que no existe. Eso significa que cualquier cosa que tenga una persona, por ejemplo, una persona que es miedosa, y si tiene un trabajo, el trabajo que va a hacer, agudizar ese síntoma y va a ser la persona que tiene pánico social. No quiere ver a nadie. ¿Se entiende? claro. Si una persona tiene mucha tristeza, ¿qué va a hacer entonces? Va a agudizar esa tristeza, va a ser una depresión. Ujú, ¿Se entiende? Si tiene miedo y así con cada cosa. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Eso es importante entender porque el parásito busca la herida de cada uno. Bien, Claro. Entonces puede tener como diferentes síntomas según la persona. totalmente. Después, eso es más que nada emocional y mentalmente. Después, los síntomas que siguen un patrón, como los humanos, los parásitos y la energía siguen un patrón, empiezan a manifestarse en el cuerpo físico. ¿Por qué se manifiestan en el cuerpo físico? Porque un parásito, al no tener cuerpo ni alma, necesita adherirse sí o sí a un ser vivo. Bien, entonces el lenguaje del cuerpo empieza a establecer estos patrones que pueden ser, por ejemplo, cuando nos duele la cintura baja, sube a los omóplatos, sube el cuello, a los hombros al cuello, va hacia el ojo como una neuralgia Mm, a la sien, las encías sangran, gusto a metal o hierro en la boca, en la lengua, dolor en el pecho fuerte, como sensación de querer salir corriendo, no sentirte cómodo en ningún lado, dolores de rodilla, articulaciones, calambres en los pies. Cuando eso se une, sigue un patrón energético. ¿Se entiende? ajá. Obviamente que si hiciste fuerza, levantaste un par de cajas, te puede doler la cintura y está bien. Es un hecho aislado. Cuando todo se va juntando, ese puede ser un síntoma de trabajo o parasitación. Ah, ok. Está bueno saber. Sí, es súper importante para la gente Sí. que lo quiere saber. Bueno, vos estás hablando desde el cuerpo humano. ¿Cómo podemos saber si está contaminado un lugar o un lugar lo contamina una persona? ¿Cómo funciona eso de las energías? Es que en realidad todos los lugares van a tener esta carga. ¿Se Ujú, entiende? Algunas personas más sensibles nos pasa y les pasa que entran a un lugar y ya les cambia el humor. Esa es una forma de darse cuenta de que algo no está bien y yo siento rechazo, ¿sí? Entonces me cambia el humor o me empieza a doler la cabeza fuertemente, me duele el cuello, me siento raro, hay algo que mi energía está repeliendo, ujú. algo que no me hace sentir cómodo o cómoda. ¿Se entiende? Ok, sí. Esa también es un buen barómetro para medir la energía negativa. Entonces todos tenemos una forma de medir la energía. Todos tenemos la capacidad de ser medium, en mayor o menor medida. Algunos les gusta más y lo practican y se estimulan, y otros lo tienen dormido, al don. Pero todos tenemos la capacidad de ser mediadores entre plano y plano o entre una persona y otra persona, emisor y receptor. ¿Sí? En este caso estamos siendo las dos medium, porque somos medio entre las dos, de comunicación. Claro. ¿Sí? Ujú. Para así hacer un ejemplo. Y vos, por ejemplo, acá, en esta grabación, ¿podés sentir o ver algo? 70. No, porque no las quiero hacer sentir incómodas, porque ya, o sea, a ver, mi don, hay diferentes dones, Ujú, ¿sí? Em, hay como un abanico de posibilidades. Hay personas que tienen la sensibilidad para escuchar, hay personas que pueden escribir, hay personas que pintan, que dibujan y canalizan, hay personas que trabajan con los colores de las velas, hay personas que lo hacen a través de la música, del canto, otras tocan objetos de la materia y sienten recuerdos,
personas que ven con los ojos cerrados, otros que soñamos, ¿se entiende? Es un abanico de posibilidades mediúmnicas y todas son maravillosas. La idea no es padecer nada. Y no padecer nada cuando hay conocimiento y hay herramientas, Ujú, ¿sí? Por eso también es lo que yo accedo a esta entrevista, porque me parece que el conocimiento es poder, ujú, ¿sí? Y también es un faro. Y mucho tiempo se me negó o no era momento para descubrirlo y no la pasé bien. Entonces, poder tener una herramienta y poder compartirla hace que el conocimiento se reproduzca y no muera. ¿Se ujú, entiende? Entonces, mi mediunidad es muy especial porque yo puedo ver lo que nadie quiere ver ni quiere hacerse cargo, ¿sí? Las sombras, la oscuridad, puedo ver recuerdos de dolor, de abusos, de tristeza, ¿se entiende? Y generalmente nadie quiere lidiar con eso, pero es la raíz a la sanación. ujú. Entonces, podría expresarte muchas cosas que siento en este momento en esta habitación, pero no creo que sea momento ni en el proceso para que cada uno lo inicie ahora, Claro, ¿se sí, sí, entiende? sí. Por eso es muy personal, Ok, está ¿bien? bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a esto? Digamos, ¿tenés alguna anécdota que te haya marcado? Em, Calculo que de niña tenía muchos amigos imaginarios. Ujú, Me ha pasado de, sí, de hablar y canalizar mucho, no entendiéndolo en ese momento, obviamente. La etapa de los niños siempre son esponjas, ¿sí? Eso de la etapa del amigo imaginario que, bueno, ya se va a pasar. En realidad, cuando vamos creciendo, nuestro tercer ojo o nuestra mediunidad se empieza a cerrar porque empezamos la escuela, porque empezamos a comentar lo que sentimos y es como, mira la rara, el raro y uno se amolda. ujú, Pero eso nunca deja de estar. ¿Se entiende? Uno empieza a silenciarse, a cerrarse, pero eso hace que el don empiece como a perderse, pero siempre estuvo. ¿Se entiende? Si tuviera que buscar una anécdota, diría hablar mucho con los elementales de la tierra, gnomos, hadas y otros no tan lindos. Pero sí los podía ver y canalizar. wow. Pasaba horas jugando. O sea, ¿las personas de tu alrededor, tu familia, lo percibía como amigos imaginarios? ¿O cómo era? En ese momento sin herramientas sí. Con el tiempo empezaron a comprender, porque acertaba mucho en la quiniela con mi tía, me usaba para buscar números. Empezaron a entender que bueno, que había algo más. Wow. Pero vuelvo a decir, en esos tiempos había poca información y hicieron lo que pudieron. Ok. Sí. Bueno, hablando fuera de cámara, nos habías comentado un poco esto de que ser mujer, incluso en este ámbito, tiene sus desventajas. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? ¿En qué sentido te referís? Por ejemplo, habíamos hablado también de la iglesia católica, que hay rangos incluso que vos no podés ocupar por ser mujer. Sí. En este caso, desde lo personal, me toca a mí, vuelvo a hablar, por experiencias. Yo, hasta el día de la fecha, hice 3 exorcismos, Ujú, ¿sí? Que mucha gente me preguntó dónde lo estudiaste, dónde lo hiciste, te recibiste. Bueno, está bueno aclarar que los exorcismos, en teoría, para la Iglesia Católica solo lo pueden hacer los varones y los cursos son dictados para varones. Entonces, desde ese lugar yo quedo sin herramientas, claro. ¿sí? Entonces, me llegaron porque, bueno, se ve que era momento y con las pocas herramientas que tuve en ese momento accedí a hacerlo porque eran cercanos las personas que pasaron y en eso encontré mucha experiencia, ¿sí? Fue un proceso fuerte porque empecé a sentir y ver cosas que no estaba acostumbrada y me parece que nunca hay un manual como para que te digan, che, esto va a pasar y tenés que hacerlo así. No, eso Ujú. en este caso pasa sobre la marcha, pero puedo decir que encontré mucha fortaleza y descubrí que me gusta ser demonóloga. Así que a mi forma, a mi sentir, puedo decir que también soy medium demonóloga. Explícanos un poco qué es ser demonóloga. La palabra demonóloga viene del estudio de los demonios, Ujú, ¿sí? Em, Formas, sentires, manipulaciones, eso estudian los demonios. Pactos, escritos, posesiones, eso tiene que ver con todo lo que estudia la demonología, ¿sí? Obviamente que la Iglesia Católica tiene sus bases y sus formas, pero desde este lugar lo tuve que ir aprendiendo y haciendo de a poco, em, así que se puede decir que sí, soy demonóloga.
Ok, que eso se obtiene canalizando, ¿no? Y viendo y sintiendo. claro, sí, debe ser algo bastante fuerte de... No se lo deseo a nadie, Ujú. pero bueno. eh, Y vos empezaste a estudiar esto por los exorcismos que hiciste, ¿no? ¿O por qué fue? no, en realidad yo empecé a darle lugar a todo esto porque lo padecí durante muchos años. Ujú, Y al no obtener herramientas o respuestas, em, las herramientas que tenían eran medicaciones, medicarme y callar el síntoma. Nunca creí en eso. En su momento lo acepté por mi familia, pero después entendí que cada vez me apagaba más claro. y decidí que o lo padecía o me hacía cargo. Así que me empecé a hacer cargo, empecé a escuchar, empecé a buscar información de dónde venía todo esto Ujú, y ahí encontré la fuerza, las herramientas y hoy me dedico a esto. ok. ¿Los demonios son lo mismo que hablamos antes de los parásitos o son como cosas diferentes? Los parásitos inician como una energía Ujú, em, que se alimentan de esto que dijimos, de estas emociones negativas. Les gusta la humedad y se ponen en las esquinas, los esquineros de las casas, bajo las mesas, en los lugares oscuros. Son los que hacen los conflictos en casa, cuando, por ejemplo, hay muchas discusiones, están hablando del mismo tema, pero igual hay discusiones, hay separación, todo el tiempo se contesta mal. Eso hace un parásito. ujú, Va evolucionando cada vez que se alimenta. Imagínatelo como si fuera un gusano o arañitas al principio. ujú, Después pasan, el segundo nivel de un parásito es como un huevo, literal, grande de este tamaño, que se abre al medio y sale como si fuera una cobra y larga esta energía negativa en el ambiente y empiezan de vuelta las discusiones. Sigue alimentándose de los seres de la casa. Cuando empieza a alimentarse, 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 em, evoluciona, ¿sí? Y empieza a tener figura humanoide, pero como no son energías inteligentes, no pueden hacer el rostro humano. Entonces, algunas personas medium o más sensibles ven sombras de reojo, humanoides, pero no tienen cara, ¿sí? Nosotros los medium lo vemos sin rostros porque tratan de engañarnos para pasar desapercibidos, pero no tienen la inteligencia para hacer un rostro. Eso hace un parásito. ujú, Una entidad demoníaca, para llamarlo como es, se vuelve entidad demoníaca cuando ya ha cumplido su objetivo. Y si hablamos que no pueden estar en este plano de voluntad porque no tienen ni cuerpo ni alma, pasan a este plano para alimentarse de eso. Va a ser fuerte lo que voy a decir, pero su búsqueda es un alma. Entonces, a las personas con muy poca psiquis mental, mucha vulnerabilidad, las atacan, las llevan a la opresión y lo que buscan es aislarla para que se lastimen o terminen lastimando a alguien con un ataque de ira. De alguna de las dos formas consigue lo que quiere, que es un alma, y es su pasta quedarse en este plano. ujú, ¿Sí? ok. ¿Cómo podemos identificar un demonio que está en una persona, por ejemplo? Eso es muy complicado de explicar porque, a ver, los síntomas de posesión son al final, ¿sí? Ujú, La persona tiene que pasar por momentos muy oscuros, estos procesos de sentirse que quiere aislarse, sentirse que sus pensamientos son manipuladores y obsesivos, que el mundo está en contra, entonces empieza a aislarse. Ahí es cuando la entidad empieza a agarrar fuerza y busca tomar la posesión de un cuerpo. ¿Se claro. entiende? Quebrando la voluntad de la víctima. Ok, Antes no puede. ok. ¿Es como las películas? ¿O es algo más... no es tan... ¿A no? qué te referís? Porque viste que, por ejemplo, en los exorcismos, en las películas, como que muchos gritos, mucho como... parece como un show. No sé cómo fue tu experiencia en un exorcismo, por ejemplo. Bien, hay que tener en cuenta que también las películas las alimenta el show, Ujú, el terror. Nada es tan así, ujú, ¿sí? Eso tiene un condimento extra porque tiene que ser vendible. Todo lo demás es variable. Yo he experimentado gente que cambia la voz y habla en otra lengua. Em, He experimentado manchones de sangre en el piso sin ser de nadie en la sala, pero sí manifestaciones así, que ujú, son manifestaciones corpóreas, que en realidad lo que busca la entidad es generar miedo para que se desista de lo que se quiere hacer, ¿no? claro. Pero hasta ahora puedo decir que ninguna con mucha violencia, Ah, ok. ¿sí? Pero hay de todo, Ok, ok. ¿sí? ¿Por qué se suele acercar la gente a vos? ¿Cuál es como la problemática principal por la cual acuden a Em, una sesión?
Yo creo que mucha gente me recomienda cuando ya optó por todas las opciones. Por ejemplo, si hay dolores físicos, fueron a los médicos, probaron con medicamentos y no cesa el dolor o no hay una herramienta. Entonces, mucha gente llega como un poco escéptica y dice, bueno, ya fue, pruebo esto. Y muchos dicen, che, yo, bueno, a mí no me vas a convencer, yo siento esto, pienso esto. Perfecto. Los invito a sentarse, a tener una comunicación y que hablen las cartas o hablen la energía. Entonces, ya después la persona que ya cambia su predisposición, su forma de abordarlo y se entrega al proceso. Ujú, Pero muchos son dolores físicos, situaciones de depresión. ujú. em, Problemas económicos, cuestiones que en la vida no hay un rumbo o que no pueden avanzar, que tienen plata y no les dura nada, que siempre hay gasto, que se le rompe todo en la casa. Bueno, esas son algunas cuestiones por las que entra la bruja escarlata. ¿Cómo influye esta sensibilidad energética que tenés vos en tu día a día? ¿Cómo lo vivís? Em, Diría que es parte de mi vida. Yo uso mi intuición para todo lo que lo necesite. em, para elegir, sentir, hacer negocios, tomar trabajos, digamos. em, Es parte de mi brújula cotidiana, Ujú, ¿sí? Eso diría. ok. ¿Por qué el nombre Bruja Escarlata? Bruja Escarlata viene de un cómic muy conocido Ujú, y la película Marvel, pero no es en sí el cómic, sino es reivindicar la palabra bruja. Em, Me parece que no está bien usada o hay mucho humo o tabú alrededor de la palabra bruja. Para mí las brujas eran mujeres conscientes que trabajaban con los elementales, que hacían hierbas, trabajaban con velas, sabían leer y sabían expresarse. ujú, En el momento que surgieron las brujas no podían ser mujeres entendidas y necesitaban oprimirlas. Entonces desde ese lugar me parece que hay mucho conocimiento y saber por recordar, ¿sí? Creo que todas tenemos descendencia de alguna abuela chamana, de alguna abuela curandera, de algún tío curandero, de alguien que leía las cartas o que curaba con cinta. Entonces yo quiero recuperar eso desde ese lugar, ¿se ok. entiende? Ujú. Y escarlata porque mi energía es roja. Ah, mira, ¿cómo es esto de las energías? Cada persona tiene un color Ujú, energético, ¿sí? Que tiene que ver con descubrirse primero energéticamente y después del color que te gusta. Em, y en todo este tema energético, mi energía con el tiempo se volvió roja. Yo cuando hago trabajos de liberaciones, exorcismos, emano energía roja. Entonces, yo la veo y personas que están en sesión también. Entonces, desde ahí es bruja escarlata. ok. ¿Qué le dirías a una persona que quiere interiorizarse en todo este mundo de lo esotérico? Que tenga paciencia, que no hay que romantizar la energía ni el despertar energético. Muchas veces es sencillo ver reels en aplicaciones de que hay que meditar, de que la energía es color de rosa, de que todo está bien. Y en lo personal creo que el despertar duele, Ujú, ¿sí? Y el dolor es maestro, porque viene a romper o quebrar todo lo que el personaje que uno se montó, ya sea por dolor, por lo que surgió en ese momento, y el despertar viene a traer conciencia. Y a veces tomar conciencia hay que reconocer en qué lugar uno está parado, qué permitió, qué no permitió, y de ese lugar decir, che, bueno, yo me hago responsable de esto. ujú, ¿Sí? Y hay situaciones que van a doler porque hay gente que va a estar de acuerdo con vos y otras no. Hay personas que vas a perder en el camino y otras se van a querer quedar para mejorar y evolucionar a la par. Pero eso habla de la sintonía, ¿sí? Cuando uno crece y evoluciona, los nuestros o nos acompañan o se retiran para que nuevas personas o nuevas energías ingresen. Entonces, al principio es un camino solitario, pero necesario, ¿sí? Eso es parte de encontrar tu tribu, tu brújula, y es totalmente personal. Algunos lo van a entender y otros no, y también está bien. Lo que sí está bueno es que los que vamos despertando, tener la suficiente empatía y respeto para caminar en puntita de pie por los cuales aún no despertaron. Sí, hay ujú. que respetar el proceso del otro. Eso es importante también. Ok. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Nos sirvió muchísimo. Merecido. Gracias a ustedes.